Eso se nota el divorcio de la universidad con la realidad del país. Esa es la visión racista, decían, ¿no?, que hay que traer gente blanca para que pueda ingresar, a mezclarse con la cultura, para que pueda guiar al desarrollo. Tanto en el siglo XIX, en el siglo XX, XXI, la práctica sigue siendo lo mismo, el de negar históricamente la inexistencia de los pueblos originarios. En Atalaya intervino la Organización Internacional del Trabajo para ver la realidad de la esclavitud de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Estamos en una nueva edición de la charla de los sábados del diario Jornada, que lo realizamos todos los sábados en el Hotel Santa Rosa, gracias a la cortesía de la propietaria de este hotel, uno de los más importantes de Ayacucho. En esta oportunidad voy a tener el placer de conversar con una persona que la conozco hace más de 40 años. Ella estudió acá en Ayacucho en la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí tiene una gran experiencia trabajando con los pueblos amazónicos. Se trata de Beatriz Fabián Arias. Beatriz, bienvenida. Muy buenos días, maestro Camborda. Aquí para socializar su entrevista. Beatriz, tú estudiaste en San Cristóbal de Huamanga en los años difíciles también, en el 82, 81, 82, cuando estaban comenzando los problemas sociales acá. ¿Cuál experiencia tienes tú de eso? A ver, en esa época casi yo estaba saliendo ya de la universidad. ¿Estabas egresando? Egresando, ya ¿Tú has egresado del 81? Fui promoción del 81. Claro, yo recuerdo eso. Sí. ¿No? Sí. Y después... De ahí ya partí al servicio al país, pues, ¿no? Principalmente a las zonas más excluidas del Perú, en este caso a la Amazonía peruana, para trabajar con los pueblos originarios de esa región. ¿Dónde comenzó tu trabajo? Inicié en la zona de Iquitos, en el Bajo Napo y el Bajo Amazonas. ¿Qué población originaria está ahí viviendo? Ahí con los yaguas, el pueblo yagua. Después de trabajar con los yaguas en el Bajo Amazonas, ¿a dónde te trasladaron? ¿El Bajo Napo? ¿A dónde allá, luego de esa experiencia muy valiosa, que para mí era un escenario de aprendizaje, puesto que en la universidad no había estudiado ni un solo curso de Amazonía peruana. Eso se nota el divorcio de la universidad con la realidad del país. Entonces, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Lo que me habían enseñado de geografía, el río Amazonas, en botánica de las plantas amazónicas, no era casi nada. Entonces era un redescubrir una forma de estudiar, a conocer la realidad a partir del contexto. A partir de la práctica social. Así es. Entonces, luego de ese proceso de aprendizaje, algo así como algo así como relámpago, ¿no? De esto, muchas cosas no llegaba a entender en su real dimensión, pero me inserté muy fácilmente a la realidad de la zona, puesto que era caminar por el agua, por el viajar en botes, hablar también con la población, que también era bilingüe, hablaban el yagua y también el español regional, el castellano loretano. Y luego ya me destacaron a la zona, después de 2 años, a la zona de Ucayali, Pucallpa, con el pueblo Shipibo Conibo y también con el pueblo Cacataibo. Shipibo, Conibo, Cacatayo, toda la región... La lengua pano, o sea, los Shipibos, Conibos están en la cuenca del Ucayali, en cambio los Cacataibos están por otro río. Por cada río hay más o menos una población homogénea, ¿no? Los ríos... un espacio de... Un solo pueblo. De ocupación de los ríos, y eso tiene una larga data
tendría que remontarnos a los albores casi de la humanidad. Sí, siempre alrededor de los ríos se han creado las culturas. Pues. Claro, entonces es verdad, ¿no? En la selva se distingue por los pueblos ribereños y los pueblos de altura, en los cerros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los pueblos ribereños su alimentación principalmente se sustenta en base a los productos acuáticos, como son los peces, tortugas de agua, ¿no? Calamares, otros cangrejos que también hay ahí. Entonces, pero los pobladores de la parte alta o de los pajonales, que también la selva y cerros, no es que no haya. O sea, ahí, por ejemplo, se alimentan principalmente de animales silvestres, de caracoles, también de aves principalmente. La cacería es la actividad fundamental de ellos y de los otros es la pesca. Pero también han desarrollado una agricultura de tipo integral. ¿Cómo es una agricultura integral? En una agricultura integral significa que es una chacra familiar en el cual, por ejemplo, siembran yuca. ¿Ya? ¿Qué es el luego, el sustento milenario de esa población y a la vez la fuente básica de subsistencia. Luego siembran asociado al maíz. Luego siembran, por ejemplo, la pituca, el dale. También les siembran, por ejemplo, siembran ahí papayas, también plátano, también le asocian con maní, ajonjolí, es un poquito todo una chacra para la familia. Claro, pero es asociado. En cambio, en los Andes generalmente sembramos en forma de monocultivos, que se diferencia. Todo eso, el manejo de los suelos se debe a ese tipo de, para prevenir a las plagas, porque hay que recordar además que en la Amazonía ese territorio era un inmenso mar y por lo tanto las tierras ahí son saladas. En consecuencia, esa zona no puede producir, por ejemplo, el monocultivo. Si siembras en ese sistema, siembras solamente yuca, solamente maíz, entonces empobrece la tierra y recuperarla, por ejemplo, tendría que tomar larguísimos años, a 30, 40, 50 años. Si siembran piñas, es peor, ¿no? Si siembran... Pero discúlpame que te corte. Hay algunos programas que están planteando que se hagan sembríos de cultivos, se llama, por ejemplo, contra la coca, proponen, por ejemplo, sembrar piña o sembrar otros productos. ¿Eso dañaría la tierra? Ya, habría que distinguir dos escenarios. De un lado, esos cultivos, por ejemplo, vayamos a la selva central, ¿no? En la selva central, por ejemplo, en el caso de Satipo y Chanchamayo, las tierras comunales, las tierras de la propiedad de los pueblos originarios han sido arrasadas por hacendados, ahora que son fundos agrícolas, etc. Entonces, los pueblos originarios viven generalmente casi en la cumbre de los cerros o han perdido ya sus territorios. Y de manera que esta gente migra hacia el interior de la selva, a lo más recóndito, para adquirir establecerse en un nuevo territorio y asegurar su sobrevivencia. Entonces, eso se da por un lado. Y por otro lado, los que siembran ahí son generalmente campesinos, migrantes andinos que ingresaron por políticas de colonizaciones dirigidas desde el mismo Estado o por colonizaciones también no dirigidas que ingresaron por la necesidad de generar unas actividades de subsistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que siembran solamente naranjas, por ejemplo, ¿no? Solamente piña, es un monocultivo. Entonces, lo que ahí, eso es lo que, y para producir, la producción ya no es natural, sino con fungicidas, pesticidas y nematicidas. Ahora, para instalar esos cultivos han tenido que derrumbar o cortar todo el bosque. Claro. Entonces, ahora restituirlo tendría que tomar unos 70 o 100 años a su estado natural. Este proceso de la colonización, ¿cómo ha dañado a los pueblos originarios? Ya, la política de colonización es que ahí hay que entender de un lado... Disculpen que te corte, porque había más o menos la idea de que la selva estaba vacía
que no había gente, ¿no? Y la selva estaba poblada, había pueblos originarios, que eran dueños de las tierras. Claro. Históricamente, la selva estaba poblada ahí, pero cuando llegaron los españoles, vieron que no había ciudades así nucleadas como en los Andes o en la costa, ¿no? Eran grupos así nómadas o seminómadas que se movilizaban frecuentemente. Entonces decían que no, aquí la selva es un inmenso vacío lleno de riquezas y por lo tanto es un vacío, no hay nadie, el gran vacío amazónico. Eso viene con el pensamiento colonial. Esa visión no ha cambiado hasta la actualidad. Hasta la actualidad sigue pensando que la selva es una zona de riquezas, llena de bosques, de madera, y de riquezas inagotables. Entonces, por lo tanto, hay que llevar gente para que ocupe a un escenario, a territorios, a pueblos sin tierra, ¿no? A hombres sin tierra para ocupar a tierras sin hombres. Y eso es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque ese pensamiento colonial ha seguido, con distintos matices, se mantiene hasta ahora. Entonces, y se creía, pues, ¿no? Decía así, un grupo que negaba esa, ¿no? Y eso se mantiene. Hay otros que decían, no, que sí están poblados, pero son seres en minoría de edad, y como especie de salvajes, de asesinos, y por lo tanto, la visión racista, decían, ¿no?, que hay que traer gente blanca para que pueda ingresar, a mezclarse con la cultura, para que pueda guiar al desarrollo. Entonces así llegan las colonizaciones alemanas, a las colonizaciones italianas, colonizaciones de otra naturaleza también que se han desarrollado en la selva. Sí, la colonización europea en el mundo, en África y en nuestro país, en la selva amazónica, ha sido pues genocida, ha destruido culturas, han asesinado a personas, ha sido terrible la colonización. Bueno, habría que ver también que colonizar significa, por ejemplo, que un grupo poblacional va y ocupa ese territorio. Ahora se han dado diversos modelos de colonización también, por ejemplo, después de la guerra con Chile, el Perú, al quedar totalmente adeudado de Gran Bretaña o Inglaterra, lo que va a hacer es lo siguiente: hipotecar el Perené un promedio de 2 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, pero para ser entregada en 4 partes. En la primera parte eran 500.000 hectáreas y ahí se instaló la colonia del Perené, pues no, la Peruvian Company. Entonces eso era ocupar el territorio de los pueblos indígenas, o sea, los entregaron sin tomar en cuenta a los pueblos originarios, como ahora también igual las empresas extractivas que el Estado otorga en esas zonas sobre territorio de comunidades nativas. O sea, tanto en el siglo XIX, en el siglo XX, XXI, la práctica sigue siendo lo mismo, el de negar históricamente la inexistencia de los pueblos originarios. ¿Qué políticas alternativas hay frente a esto? En principio, los pueblos originarios también se han organizado. Están organizados en 2 organizaciones nacionales, que son la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y otra es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. Tienen sus propias estrategias de trabajo, pero también tiene sus sedes regionales y locales al interior de la selva. Y su primera propuesta es la defensa del territorio de los pueblos originarios, porque sin territorio no tienen historia ni futuro. Nadie. Si nosotros nos despojaran de nuestras propiedades, imagínate que ocurriese aquí en Ayacucho lo que ocurre en Palestina. Que llegan migrantes de otro país y se apoderan de tu casa, se apoderan de tu terreno, de tu chacra, y nos botan y nos expulsan a todos y nos mandan a un lugar como la Franja de Gaza. Es algo parecido a ocurrir en la selva amazónica. Los blancos han llegado, y eso no es racismo, pero los blancos han llegado como colonos, o gente de la sierra ha bajado como colonos y han despojado de sus tierras a los axanincas,
a los conibos, a todos los pueblos originarios. Ya, claro, entonces es que eran todas actividades muy bien organizadas, o sea, por ejemplo, eso de la invasión al territorio asháninca o al territorio de la Amazonía peruana, se han dado políticas de colonización con protección y aval del Estado peruano, ¿no? O sea, de otro lado, los pueblos originarios no han tenido mayor, su organización estaba bastante debilitada, pero después con la ley de comunidades nativas, Juan Velasco Alvarado fue lo que los reivindicó al otorgar esa ley. Así se exterminaron gran parte de las haciendas, porque hasta antes Selva Central estaba llena de haciendas. Al interior de ellas estaban los ashánicas en las camperías en condición de esclavos. En pleno siglo XX. Inclusive casi hasta el borde del siglo XXI, porque en Atalaya, jurisdicción de Ucayali, cerca al Purús, por ejemplo, han desactivado recién, casi a los años 90, hasta esa década, intervino la Organización Internacional del Trabajo, porque un organismo de las Naciones Unidas, para ver la realidad de la esclavitud de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? En el Perú, en 1990. 90. Es terrible, terrible. Bueno, Beatriz, muchas gracias por esta entrevista, pero ahora queremos hablar contigo sobre tu trabajo en Huamanga. Has vuelto a la universidad donde estudiaste. Así es, mi alma mater de trabajo social. De trabajo social. ¿Cómo te sientes en la universidad? Bueno, en la universidad he vuelto también después de haber recorrido otras universidades. Sé que está en la Universidad del Centro. En el centro estuve en la maestría de Política Social en la Facultad de Trabajo Social. También en Emilio Valdizán. Estuve también como docente en el doctorado de la Facultad de Sociología y Economía de la UNEVAL. Entonces, también había dictado en el pregrado en San Marcos, filial Satipo. Ya. Pero en la Facultad de Educación Intercultural Bilingüe. Eso fue mi experiencia más grandiosa. Cuéntanos. En el proceso de aprendizaje, de trabajar con los pueblos indígenas. Cuéntanos. Por ejemplo, ¿por qué? Ahora, antes de pasar también había la Universidad de Atalaya, el Nopoqui, que es una sede de la Universidad Católica, sede Sapiens, que también estuve en la Facultad de Educación Intercultural Bilingüe. Esta es una experiencia muy distinta, y la de San Marcos era una experiencia distinta. Aquí en San Marcos, el elemento principal que a las clases de los docentes, porque yo enseñé historia de la Amazonía, ¿no? Porque es un tema totalmente excluido casi de la historia nacional, también de los proyectos educativos regionales y proyecto educativo local. Entonces, ¿qué pasa? De que muchas veces creemos de que la educación o la historia empieza solo con la llegada de los misioneros y se empieza a hablar a partir de ahí, y igual se sigue negando de que allá existían estos pueblos. Y históricamente también se han creado colegios agropecuarios o técnicos en la zona del Selva Central, en las comunidades nativas. Creo que se crean a partir del 90, 2000 recién aparecen los colegios secundarios, y también las escuelas primarias también empiezan a tener un relativo funcionamiento. Pero ¿qué pasaba? De que no había un contenido de historia para esa región. No había una gran ausencia de docentes que enseñaran el curso de historia. Los futuros formadores de la educación no conocían su historia. Entonces es ahí cuando me llaman a mí, porque ya habían escuchado en algún taller, ¿no? Trabajábamos con dirigentes, entonces a mí me tocaba también disertar. Me llamaron, fui invitada, entonces lo primero que me dijeron: usted va a dictar va a estar acompañada por dos sabios, que eran los que de la tradición oral, desde el pueblo ashánica, los sabios que sabían su propia historia. Entonces, pero congeniamos muy bien, y realmente dijeron: no, sí, eso es lo que nosotros pensábamos, usted cómo ha aprendido.
Y yo había aprendido de las voces de los pueblos originarios en toda en la trayectoria que había recorrido la Amazonía, surcando los ríos, ¿no? Toda esta experiencia, ¿cómo la podemos leer? ¿En qué libros? Ya, eso, por ejemplo, está plasmada, bueno, la parte de promoción y desarrollo está plasmada en la participación pública de la mujer ayánica, que fue sustentada en la Universidad de San Marcos y en esa maestría en estudios amazónicos, y cuyo mérito fue que como premio fue publicada por la misma Universidad de San Marcos. Luego, bueno, pero hay anteriormente otro libro que escribí sobre la mujer ayánica y los cambios socioculturales a partir de la violencia política en esa región, ¿no? En la región del río Perené. Toda la selva central. Ya, entonces, luego escribí pequeños artículos también para la Universidad de San Marcos. Y otro espacio que realmente que me brindó fue la Universidad de San Marcos. Le debo mucho a San Marcos. Fue también ahí en la maestría de estudios amazónicos, realmente tratamos muy bien, ¿no? Entonces, ahora otra institución que gracias a la que recorrí esto, me permitió entender al país fue la institución del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, el CAAP. Es mi alma mater en la Amazonía peruana. ¿De qué universidad está ligada? No, es un centro de promoción de los obispos de la selva de la Iglesia Católica. Interesante, ¿no? Pero eran obispos muy de avanzada, muy comprometidos con los pueblos originarios. La verdad que ahí aprendí a volver a interpretar la historia y a ubicarme también como profesional, y me siento aliada al lado de los pueblos indígenas. Ellos también me reconocen como parte de ellos. Bueno, estás nuevamente en tu casa, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Escuela de Trabajo Social. Yo me recuerdo haber sido, creo que profesor tuya. Sí, ha sido mi profesor de investigación. Hace 40 años, un poco más. Hace 40 años. Bueno, Beatriz, un placer, una alegría encontrarte acá. Ahora, para dar las palabras finales para la UNCH, desde la Facultad de Sociales, desde la unidad de investigación, he aportado con una pequeña, al proyecto de libro que es La concepción del mundo del pueblo ayánico. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias, maestro. Hemos tenido una conversación con Beatriz Fabián Arias, egresada de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, maestra y doctora en temas amazónicos. Lo que nos ha contado es fabuloso. Esa entrevista se ha realizado en el Hotel Santa Rosa gracias a su administración y a su propietaria.